Bien, buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, martes 19 de mayo, con los estudiantes del grupo A de la carrera de fisioterapia. La materia se llama Interacción Social, Patología Comunitaria y Preventiva. El tema que vamos a avanzar el día de hoy, creo que es un tema que nos involucra a todos como persona y como profesional del área, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre la fisioterapia y rehabilitación del amputado. Quizás yo siempre lo toco esto como alguna vivencia. Si alguien de ustedes tiene un familiar de esta característica, que presente un nivel de amputación en alguna parte del cuerpo, que presente ya un muñón, y siempre llevarlo a la parte real, llevarlo siempre a lo que nosotros vivimos, a nuestra realidad, en otra palabra. Quizás algunos de ustedes tengan un familiar de esta característica. Yo no tengo un familiar, pero sí he tratado con pacientes de, por ejemplo, con nivel de amputación de miembros inferiores, que se da bastante. Eh, He trabajado en el ámbito deportivo, por ejemplo, con estas personas con discapacidad, porque ya entran a ser personas con discapacidad, porque no tienen un segmento del cuerpo. Entonces, quizás estas personas dependan de otras personas y eso es lo que no se quiere. El objetivo de esto creo que es más grande, un objetivo siempre general y tenemos que verlo de esa manera, es que es mejorar la calidad de estas personas, que sean lo más independientes posible y que no dependan de otras personas, ¿sí? Mejorar su calidad de vida, reinsertarlo a la sociedad, que es lo que se quiere. No se olviden que estas personas a veces que presentan este tipo de lesión, de trauma, si lo queremos llamar así, quizás se deprima mucho. El aspecto psicológico acá es muy fundamental, es muy importante. El tema, por ejemplo, de lo que ustedes están llevando en neurociencia, el área cognitiva, hablarlo con estos pacientes creo que es muy importante. Y creo que en algún momento ustedes tocaron, por ejemplo, sobre el tema de discapacidad, cómo van a intervenir ustedes con estas personas, hablando ya desde la parte de vista o desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico o cognitivo, con el licenciado Sergio, por ejemplo, que, que habla mucho, por ejemplo, de este tema o de este aspecto. Entonces nosotros vamos a hablar de dos cosas muy importantes acá. Vamos a hablar de fisioterapia y vamos a hablar de rehabilitación, que son cosas muy distintas, pero que tienen que estar abocados a un paciente amputado, ¿sí? Si nosotros definimos la fisioterapia, por ejemplo, o cómo nos la define la OMS define la fisioterapia en el año 1958 como una ciencia, ¿sí? Como un arte a través del ejercicio físico y medios físicos, ¿sí? Terapia significa tratamiento, fisio significa agente físico. Entonces, la fisioterapia es el tratamiento a través de agentes físicos. Todo lo que ustedes están llevando en fisioterapia 1 o en fisioterapia general, el tema, por ejemplo, de los agentes físicos, del frío, del agua, eh, del calor, del masaje, todos estos agentes físicos tienen la participación para poder trabajar con este paciente amputado, ¿sí? La rehabilitación, en una sola palabra, significa mejorar. ¿Y qué vamos a mejorar nosotros como fisioterapeutas? Vamos a mejorar funciones perdidas, ¿sí? Todo lo que se perdió con este paciente, quizás el rango de movimiento que lo están llevando en kinesiología, las atrofias musculares que se perdió, el trofismo, el tono, la fuerza, todo eso tenemos que ir mejorando y ir recuperando de a poco y gradualmente hasta que mi paciente pues llegue a tener una prótesis y pueda caminar. Y acá, por ejemplo, se habla mucho de la biomecánica de la marcha con pacientes con prótesis, que ustedes lo están viendo en biomecánica, por ejemplo, biomecánica de la marcha, las fases que hay. Eh, Todo este aspecto es muy importante para poder empezar a hacer un tratamiento físico, kinésico, con estos pacientes que presentan este tipo de lesión, ¿sí? Ustedes, si se dan cuenta, van a ir involucrando eh, todo lo que están llevando en esta materia. El tema, por ejemplo, de agente físico, el tema de la kinesiología, lo que es el movimiento,
el tema de la biomecánica, la parte, por ejemplo, de semiología, de poder elaborar una historia clínica con estos pacientes. La próxima clase vamos a hacer un caso clínico de alguna patología traumatológica, porque lo tienen que asociar ustedes a algo práctico, a algo real. ¿Sí? Quiero que tengan todos los apuntes necesarios para poder hacer un caso clínico muy bonito, que vamos a empezar primero por un paciente traumatológico y después vamos a hacer una historia clínica de un paciente amputado. Vamos a ver el grado de complejidad que hay y ustedes se van a dar cuenta que todo lo que están estudiando desde el primer semestre, todo es importante, todo nos sirve. Esa información que nos dan nuestros docentes quizás sea poca, pero nos vamos a dar cuenta si realmente estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo. Cuando nos toque un paciente de estas características y veamos, por ejemplo, ¿y ahora qué hago con este paciente que presenta una amputación de rodilla? Tengo un muñón deforme, con tejido adiposo, no tiene fuerza, está bastante dolorido. Pucha, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Lo llamo a mi docente, a ver, para preguntarle cómo es. Algunos sí hacen eso y está bien, creo. Yo tengo estudiantes, por ejemplo, de noveno semestre que me llaman y me siguen preguntando sobre los pacientes que están atendiendo a domicilio, y yo les derivo a mi paciente, por ejemplo, a ellos que ya sabe trabajar y confío mucho en esa persona. Ya está a punto de graduarse de la universidad. Es un estudiante que me colabora a mí también con el tema, por ejemplo, que viene a hacerle oficio a mi mamá. Eh, Me llaman a mí y yo voy, vamos los dos, lo atendemos y yo se lo dejo a él que lo atienda solo, y el paciente es para él solo. Cualquier duda o inconveniente que se presenta en el camino, pues me llama, ¿no? Ayer vino, por ejemplo, y está teniendo una señora de 55 años, mayor ya la señora, eh, delgadita, un problema neurológico, estaba avanzando bastante bien, se cayó, tuvo un problema en la cadera. Entonces estamos viendo todo ese tema ahora, todo ese aspecto, por ejemplo, qué medicamento darle, que persona mayor no podemos darle cualquier comprimido, cualquier inyectable. Hay que ver los agentes físicos que vamos a utilizar, o si vamos a utilizar algún equipo, por ejemplo, de baja o de medio, de alta frecuencia, hablando ya de electroterapia. Todos estos aspectos, por ejemplo, se tiene que analizar y se tiene que ver bien minuciosamente dependiendo del paciente. Bien, bien, como introducción eso, veamos acá un poquito qué nos dice todo esto. Bien, la rehabilitación de un paciente amputado debe realizarse por un equipo interdisciplinario. Y debemos aprender a trabajar, jóvenes, en conjunto con un equipo. Antes, por ejemplo, se decía equipo multidisciplinario, pero ahora se está utilizando mucho la palabra ya de equipo interdisciplinario. Por ejemplo, en este tema de este paciente amputado, tiene que haber varios colegas, varios especialistas médicos. Tiene que haber, por ejemplo, el médico cirujano que lo va a operar, enfermeras que van a tratar sobre las heridas, sobre la cicatriz, el tema de la sepsis, de la limpieza, de las curaciones, que es muy importante para el paciente después de la cirugía. Eh, un psicólogo, creo que juega un papel muy importante acá el psicólogo. Un fisioterapeuta rehabilitador, el que le va a enseñar a hacer todos los ejercicios, trabajar todo el tema de los músculos, movimientos, todo eso. Tiene que haber un protecista, por ejemplo, el que le va a diseñar las prótesis, el especialista acá en diseñar las prótesis o en elaborar las prótesis es el protecista, ¿sí? El ortopédico. Yo daba, por ejemplo, hace un año atrás la materia de órtesis y prótesis, que la di bastante tiempo. Eh, Ahora la dicen Daniel. Por ejemplo, cuando yo daba, hicimos un tipo de convenio con un licenciado que es protecista. No es licenciado, sino es técnico medio, pero es creo que el único profesional que elabora las prótesis aquí en Santa Cruz. Trabaja por el Hospital San Juan de Dios. Hicimos un tipo de convenio, él vino a la universidad, charlamos con la doctora Maya, se firmó algún documento. Entonces, como llevábamos nosotros materia teórica, práctica, quizás desde mi punto de vista yo no podía enseñarle o mostrarle cómo se elabora una prótesis. No es lo mismo montar un video pues que estar elaborando o haciendo algo, ¿no? Yo le puedo mostrar un montón de videos, pero no es lo mismo, sino el trabajo, cómo es diferente con un paciente real, por ejemplo.
Entonces, yo daba la parte teórica, por ejemplo, de prótesis de miembros inferiores, y los chicos tenían que ir durante el transcurso de la semana, de 2 estudiantes o a 3, al centro, y él les enseñaba los tipos de prótesis que habían para ese nivel de amputación. Se veía paciente, también lo evaluaban, medían, porque tienen que medir bastante para elaborar las prótesis. Entonces ellos me hacían un informe de la hora o de las 2 horas que estaban en el centro, de todo lo que aprendieron, qué tipo de material vieron y una buena explicación de todo eso. Entonces, creo que acá el encargado de realizar las prótesis es el protesista. Entonces, trabajamos también, o él se involucra, interviene también en este equipo interdisciplinario. La idea de esto, luego nosotros como fisioterapeutas pues vamos a ser los encargados de enseñarle cómo cuidar ese muñón de nuestro paciente, ¿sí? El muñón es lo que queda después de una amputación, lo que queda colgando, que lo vamos a ver enseguida en la siguiente lámina. Entonces nosotros como fisioterapeuta tenemos que ver todo ese aspecto del muñón, enseñarle a hacer los ejercicios, hacer una buena reeducación de la marcha. No se olviden que estos pacientes van a utilizar una prótesis que quizás no van a saber cómo colocarse y cómo retirarse la prótesis. También tenemos que enseñarle el tema del colocado, que se retiren las prótesis. Eh, el tema del vendaje, que es muy importante, por ejemplo, cómo hacer un vendaje para un paciente amputado, que es muy diferente a hacer un vendaje, por ejemplo, para un esguince de tobillo, para una lesión de codo, para una lesión de rodilla. Es muy distinto, entonces, hacer un vendaje a este paciente que presenta una amputación. Bien. Veamos acá entonces, la amputación es el que ha sufrido la extirpación de la totalidad de un miembro o segmento de esto, ¿sí? Entonces la amputación solamente es esto, lo que va a perder el paciente. En este vemos acá una lesión, por ejemplo, lo que va a perder el paciente o lo que le van a amputar va a ser todo este segmento inferior, ¿sí? Lo va a perder. Eso es una amputación, ¿sí? La pérdida total de un segmento o de un miembro. A diferencia del muñón, es el segmento del miembro comprendido entre el lugar de la amputación y la articulación más cercana. Entonces, el muñón va a ser lo que va a quedar después de una cirugía, ¿sí? Lo que va a quedar colgando. Esto, por ejemplo, es el muñón. Pueden observar, ¿no? Amputación, todo esto es lo que va a perder el segmento total y el muñón es lo que queda de ese segmento amputado, ¿sí? Muñón, amputación. Bien. Veamos algunas causas que nos van a llevar a tener una amputación. Las lesiones traumáticas, por ejemplo, que son las más comunes, quizás los accidentes de tránsito que se sigue viendo con este tema de las pandemias, que los vehículos, por ejemplo, siguen corriendo a grandes velocidades, tenemos el 63%. Accidentes industriales en la fábrica, la empresa, entre un 73 al 81%. ¿Sí? Todo esto va a pasar. Algunas enfermedades, por ejemplo, vasculares, periféricas como la diabetes, también nos van a llevar a tener un tipo de amputación, más que todo más en miembro inferior, ¿no? En el dedo gordo del pie, que se llega a amputar, ¿no? Y dependiendo también la diabetes que tenga, si es la tipo 1 o tipo 2, dependiendo de la diabetes mala, que todo se va a complicar. Hay que cuidar, por ejemplo, el tema de los pies, que este tema ya lo habíamos visto, lo avanzamos. A veces por un simple uñero pueden llegar a perder el dedo del pie. Entonces, hay que cuidar siempre los pies de las personas diabéticas. El tema de las infecciones, por ejemplo, la necrosis, la diabetes, la gangrena, que en un tiempo, por ejemplo, la gangrena estaba de moda, ¿no? Que había bastante necrosis, tejido muerto. Y estas personas, por ejemplo, que tenían infecciones, pues había que amputar el segmento, ¿no? O, por ejemplo, en la guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde habían pacientes, por ejemplo, que iban a la guerra y, por ejemplo, todo ese tema que llegaban porque las bombas, las armas,
eran pacientes entonces que presentaban o tenían que apuntarle un segmento del cuerpo para poder salvarle la vida. Entonces, todo este tema de las causas, quizás vemos acá algunas que se están dando bastante, la diabetes también, que es algo que nos va a llevar, por ejemplo, a presentar una amputación. Veamos los niveles de amputación. Cuando hablamos de los niveles, todo este tema, por ejemplo, de amputación, el tema de niveles de amputación para poder realizar una prótesis o una órtesis, ustedes lo van a ver cuando estén llevando órtesis y prótesis 1, que creo que es en el 5º semestre, donde van a llevar toda esta como materia en sí, ¿sí? Van a hablar de los niveles de amputación. Por ejemplo, cuando a una persona se le va a amputar desde una articulación para abajo, es decir, que le van a hacer una amputación del hombro, el nombre se llama desarticulación de hombro, ¿sí? O si le van a hacer una amputación de codo, en cualquier articulación que sea propiamente, se llame así la articulación, se llama desarticulación de codo. Si es de cadera, se llama desarticulación de cadera. Si es de rodilla, desarticulación de rodilla, ¿sí? Pueden haber otros tipos de amputaciones, por ejemplo, cuando es arriba de la rodilla, se llama amputación transfemoral, ¿sí? Cuando es arriba de la rodilla. Cuando es debajo de la rodilla se llama amputación transtibial. Hay otras amputaciones que se van a dar, por ejemplo, a nivel del tobillo. Puede ser a nivel del tobillo que se llame desarticulación de tobillo, o la amputación de Saime, o la amputación de Chopard, que son algunos nombres que ya llevan estos niveles de amputación. Todo esto ya lo van a llevar más claramente en el 5º semestre, ¿sí? Pero ya tienen alguna idea más o menos de esto. O así es a nivel del húmero, ¿no? Igual a nivel del radio, cúbito, todo eso. Veamos ahora qué es lo que se va a hacer en el periodo preoperatorio con estos pacientes. Cuando hablamos de periodo preoperatorio, nos referimos antes que el paciente ingrese a la operación, ¿sí? Pre significa antes, operatorio significa operación. Entonces, es antes de que mi paciente entre a ser intervenido quirúrgicamente. ¿Qué es lo que se va a hacer con esto, con este paciente? Acá, jóvenes, el apoyo psicológico es muy importante. Quizás nosotros no le vamos a explicar al paciente el porqué del acto quirúrgico, el nivel de amputación que se le va a realizar. Quizás toda esta idea del nivel de amputación tiene que ser siempre lo mejor para el paciente. Toda esta explicación se la va a dar el médico cirujano, el que lo va a operar al paciente, ¿sí? Siempre, no sé si ustedes, me imagino que sí saben, por ejemplo, cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, ustedes saben que toda cirugía siempre tiene su riesgo de complicaciones. Eso hay que saberlo. Si sea un problema de corazón, sea un problema de amputación, si vamos al dentista, por ejemplo, a revisarnos los dientes y nos van a sacar una muela y nos van a colocar la anestesia, también corremos el riesgo de padecer o quedar con algún tipo de secuela. No sé si conocen el tema de Carlita, que se dio hace bastantes años, por ejemplo, una niña que fue al dentista, pero el tema de la anestesia la dejó con una secuela, y quedó con discapacidad motora, psicológica, intelectual. Entonces fue un caso, por ejemplo, que se dio bastante en las redes sociales, en la televisión. No sé cómo habrán quedado con la odontóloga, pero es algo que siempre puede pasar y hay que estar preparado para todo, ¿sí? Entonces, el médico cirujano es el que le va a explicar sobre el acto quirúrgico, el porqué de la operación, el nivel de amputación elegido, que va a ser siempre lo mejor para el paciente. Y obviamente que el consentimiento informado tiene que estar siempre por parte de los médicos hacia el familiar o hacia la persona. Ellos no operan si no hay una firma de consentimiento informado. Y esto lo están viendo en semiología. Si ustedes no autorizan, tienen un paciente que va a entrar a cirugía y si ustedes no lo autorizan, ellos no lo operan. Aunque el paciente esté grave, creo que ese es su boleto de salida, que ellos se libran de todo lo que pueda pasar en ese quirófano, ¿sí? El paciente puede llegar a morir. Entonces, si no firmaron, yo a quién lo voy a culpar, lo culpo al médico, lo puedo meter hasta preso.
Entonces, creo que el consentimiento informado siempre hacen los médicos. Por ejemplo, cuando mi mamá la iban a operar en este tiempo, pero no la operaron por el tema de la pandemia, pero todavía la cirugía está programada para cuando pase todo esto, volver nuevamente al hospital. Ya los médicos nos iban preparando, especialmente a mi papá, a las personas que estábamos ahí con mi mamá, el psicólogo, por ejemplo, que iba todos los días, pero los médicos, por ejemplo, el cardiólogo, un día vino el cirujano que le iba a operar, nos explicó más o menos sobre la cirugía, cuánto tiempo iba a durar, y que estemos preparados siempre para todo, para lo que pueda pasar. Eh, por ejemplo, si los médicos están ahí, no es para, el único objetivo es de salvarte las vidas, creo. Creo que esa es la función y la formación que tenemos todos. Eh, y también iba el psicólogo, por ejemplo, porque te deprime bastante, sabiendo que vos vas a entrar a un quirófano y no sabes si vas a salir o no, y ahí te preocupas, ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi hijo? A pesar que ya nosotros estamos grandes, con familia, somos un poco más independientes, pero igual la mamá siempre se preocupa, aunque vos te vayas a la casa, aunque tengas esposa, esposo, hijos, siempre se preocupan por vos. Entonces, eh, y peor si tienen una mamá, nuestra mamá, por ejemplo, que son nuestras abuelitas, también se preocupan en qué va a ser mi madre. Quizás la preocupación más grande de mi madre era su mamá. Entonces andaba deprimida, no quería hacer los ejercicios, no quería ya, quizás ya ella estaba dejando de luchar por seguir viviendo. Entonces el mismo hospital le trajo un psicólogo, el psicólogo estaba una hora escuchándola ahí, le dio algunos, yo le digo droga porque la droga en sí, eh, y ya estaba cambiando el ánimo, ¿no? Y luego le trajeron un psiquiatra, y el psiquiatra, ustedes saben que son unos locos, ¿no? Y que le dan otros medicamentos, pues, y cuando en una semana cambió el estado de ánimo, creo que el papel fundamental que hacen estos psicólogos, solamente de ir a sentarse y escucharte que vos hables y hables una hora, eh, creo que te sana, te cambia el estado de ánimo, y también estos pacientes, por ejemplo, que presentan o van a ser intervenidos quirúrgicamente por una amputación, es cambiarle ese estado de ánimo, explicarle que la vida continúa, que tienen que luchar, que hay alguien por quien tienen que vivir ellos, quizá por su esposa, por su esposo, por los nietos, los hijos. Entonces, hay que cambiar ese chip con estas personas que van a ser intervenidos quirúrgicamente, las personas amputadas. Y el psicólogo acá juega un papel importante, explicarle que van a tener una rehabilitación con un fisioterapeuta, que van a ser lo más independiente posible, que van a realizar diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de deportes, porque hay estas personas, por ejemplo, hicimos una actividad con la universidad, antes que ingresen ustedes, vinieron delegaciones, obviamente aquí se organizó en Santa Cruz una olimpiada de diferentes disciplinas, básquet, voleibol, tenis, pero solamente eran de personas con discapacidad y en muchos casos estas personas con discapacidad eran personas amputadas, que no tenían miembros inferiores o no tenían un segmento del cuerpo. Entonces llegaban las delegaciones de Cochabamba, de La Paz, de Oruro, de Sucre, y la universidad también estuvo a cargo de estas actividades. Y nos fuimos, ¿no? Ya con la autora que nos organizó, se organizaron algunos grupos para ir. Todas estas actividades se organizaban en el Coliseo John Víctor Blanco y los estudiantes pues hacían algún tipo de trabajo con estos pacientes que presentaban, que estaban amputados a la hora de entrar, por ejemplo, a jugar básquet, y hacían diferentes maniobras técnicas, aplicaciones de algunos agentes físicos, de corriente, masoterapia, aplicando todo el conocimiento que ya ustedes tienen. Vamos a quedar acá, estamos a menos ya de un minuto. A los 3 minutos volvemos a ingresar nuevamente y continuamos con el tema. Porfa.